hoy lo que vamos a hacer es que para la recolección de los saberes previos, primero vamos a socializar estas preguntas que hay acá a modo de saberes previos. Entonces, primera pregunta, ¿has oído hablar de Trujillo? En algún momento de nuestras vidas hemos oído de Trujillo, ya sea de manera negativa o de manera positiva. Entonces, levantando la mano, ¿quién nos puede decir más o menos algún concepto que usted haya escuchado de Trujillo o referente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo? Dígame a ver acá. Su dictadura inició por el golpe de Estado de Horacio Bagasti en 1929. Él fue uno de los que prolongó la ley de emergencia, subir los impuestos y bajar los salarios para ayudar a la construcción del huracán Sancerón en Santo Domingo, y invirtió más en su economía, subió de manera positiva para el país, pero no para Colombia. Muy bien, excelente. Tomando en cuenta, ¿verdad? La llegada, sobre todo, de el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Excelente comentario. Lo único que tenemos que hacer un poquito, ¿verdad?, de énfasis en la parte de cuando él llega al poder. Entonces, si alguna otra persona tiene una idea, ¿verdad? El comentario de por sí fue excelente, pero tenemos que corregir el asunto de la fecha. ¿Estamos de acuerdo que la fecha fue 1929 o 1930? Vamos a ver aquí usted. 1930. ¿Por qué 1930? O sea, ¿qué sucedió en 1930 para que Trujillo llegara al poder? Llegó a través de elecciones que se celebraron en mayo, salieron a hacer campaña política, mitines políticos, anuncios, debates, etcétera. ¿O cuál fue el proceso para que Trujillo llegara al poder? Sí, o sea, ¿por qué medio llega Trujillo al poder? Elecciones, golpes de Estado, sustituyó a Horacio Vázquez porque Horacio Vázquez falleció de un infarto al corazón, ¿o qué fue lo que sucedió? Dígame a ver allá, Lizardo. Dígalo fuerte para que escuchemos. Un golpe de Estado, es decir, el gobierno de Trujillo se instala a través de un golpe de Estado, por eso se le dice una dictadura. Es muy difícil que usted vea una dictadura que se instale a través de unas elecciones, siempre son por la fuerza, porque por eso son dictaduras. El pueblo no está acorde, y para que el pueblo esté acorde, pues hay que andar con un mazo encima del pueblo para que pueda obedecer a esa dictadura. Entonces, el comentario de nuestro compañero Pochet estuvo excelente, sobre todo, ¿verdad?, por la ley de emergencia, que fue para reconstruir la ciudad, un primer desafío del gobierno, y también en cuanto al aporte del golpe de Estado. Ahora bien, ¿hay alguno de ustedes que haya escuchado otro comentario del gobierno de Rafael Leónidas Trujillo, sobre todo con sus abuelos, sus padres, sus vecinos, etcétera? Vamos a ver usted y luego Martínez. Bueno, pero un gobierno en el que hubo menos corrupción, ya que era aplicado de forma severa. Excelente, es decir, no hubo corrupción, ¿verdad? Porque era castigada de manera severa también. Muy bien, acá usted. Era un gobierno gobernativo y que no quería saber. Es decir, era un gobierno dictatorial y que no respetaba los derechos humanos. Vamos a ver acá Winifred y luego cerramos allá con De los Santos en cuanto a esta primera pregunta. He escuchado que era un gobierno donde no existía la democracia, no la opinión de los ciudadanos. Es decir, no se tomaba en cuenta la libre expresión, que viene siendo también un derecho humano, es parte fundamental de los derechos humanos. Cerramos con De los Santos esa pregunta. Estamos esperando por usted, De los Santos. Además, es un gobierno de democracia y todavía no sé los derechos de los niños, importando la raza o Así es decir, que usted no podía salir a la calle, por ejemplo, a protestar al gobierno porque, por ejemplo, se le aumentaron los impuestos. No, nosotros vamos a salir a la calle y vamos a protestar. Algunas personas, lo que se atrevieron a hacerlo,
pues obviamente que fueron severamente castigados hasta con la muerte. Entonces, eso también sucede en las dictaduras, que usted no puede expresarse libremente porque va a ser castigado severamente, y eso le enviaría un mensaje a la población. Es como un método de sometimiento a la sociedad, en este caso su población. Siguiente pregunta, y ya prácticamente la respondimos y ni siquiera nos dimos cuenta, y es: ¿cómo era la libertad de expresión? ¿Podía usted expresarse libremente en la era de Trujillo? Vamos a ver, Yohaisi Peña, ¿podía usted expresarse libremente en la dictadura de Trujillo? ¿Por qué no podía expresarse libremente? Por eso, porque no había democracia. No existía la democracia, y donde no hay democracia no hay libertad de expresión. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta, y es: ¿alguna vez tus padres, abuelos o vecinos han hablado sobre el gobierno de Trujillo? ¿Ha escuchado usted su padre, abuelo o vecino hablar sobre el gobierno de Trujillo? Dígame a ver. Sí, que antes de que había una organización militar, casi todo el tema estudiaba, tenía que unirse al ejército. O no solamente unirse al ejército, sino también a la parte agrícola, ¿verdad? No existía vago. Eso dicen la mayoría de personas, sobre todo los que vivieron en esa época. Muy bien. ¿Alguien más que haya escuchado a sus padres, abuelos, vecinos hablar del régimen? Él fue el único político, el único gobierno que pagó la deuda. Único gobierno que pagó la deuda externa, dicen sus padres también. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué sucedió para que Trujillo pagara la deuda externa? Si alguien tiene una idea de qué fue lo que sucedió para que Trujillo pagara la deuda externa. Usted y luego Luciano. Subir los impuestos, tomando en cuenta que los impuestos fue para la ley de emergencia, pero ¿hubo algún otro medio que le permitiera a Trujillo pagar la deuda externa? Otro medio. Reducir la ganancia de los empleados, Que tomando en cuenta también fue para la ley de emergencia. Necesito que me respondan es: ¿qué le permite a él pagar la deuda externa? Vamos a ver, Elizabeth. Las exportaciones y la producción de azúcar. Excelente, es decir, aumentó el precio del azúcar